si vieran el número de tomas que me cuesta hacer el final del video, se quedarían hasta el final del video. Y como que siempre lo relacionaba yo con que era como estar jugando a la casita, ¿no? Yo creo Ok, que de alguna manera a lo mejor me conectaba como a esa parte de mí, que yo sí de niña fui muy, muy de inventar todo el tiempo con mis amiguitas que, y entonces aquí, y esta era la salita, y entonces acá estaba el comedor, y entonces te ponías a inventar como toda una historia del espacio que te habías armado, que ya ves que a veces era así, pues ponías unas sábanas y unas sillas y ahí sí. armabas tu casita. Y sentía que el departamento de arte también trabajaba en esa línea que era inventarte una historia del personaje y a partir de esa historia del personaje, con esa lógica, eh, acomodar como todos los elementos que se necesitan para como aportar la información necesaria que Ujú. ayude pues, a contar la historia. Entonces, pues siento que es como jugar a la casita, pero tomándotelo en serio, ¿no? Y además inventándote una historia que esté directamente relacionada con el guión y con lo que el director está queriendo contar, ¿no? Entonces, como que aportas una parte creativa bien linda que, pues es, que una vez que lees el guión, empiezas a pensar en cuál es la lógica de pensamiento de cada uno de estos personajes y qué le podría gustar, qué podría coleccionar, en qué se obsesiona, qué colores le gustarán. Y hasta te puedes inventar pues una historia pasada de pronto que le funcione a ese personaje y que a partir de eso pues tú generes como o busques todos los objetos que necesitas tener para ese personaje, ¿no? Creo que Claro. pues, sí es eso, o sea, sí tiene que ver con todo el proceso creativo previo a llegar ya con un camión de cosas y ¡trum! Llenar el espacio. ¿Con qué elementos cuentas para crear toda esta información que mencionas? Por ejemplo, pienso en color, pienso en texturas, pero ¿en qué otras cosas crees que en general se puede encerrar las categorías de los elementos con los que cuenta la diseñadora de producción para crear una historia detrás de los personajes? Uh -huh. Pues mira, yo creo que, o sea, parte primero como de un paso uno, que es nutrirte de información que tú consideres que está relacionada a tu personaje, ¿no? O a tu Ok. historia, o a tu contexto en el que se cuenta el guión. Ujú. Y ese nutrirte de información es nutrirte de, pues no solo de películas, sino de literatura, de pintura, o sea, como de las artes en general, y incluso que de la historia de tu tía, que tú te acuerdas que tu tía tuvo algo parecido y entonces vas y le llamas por teléfono, y vas con tu tío también, que es boxeador, por ejemplo, en el caso de Bayonetta, que ya platicaremos, Ujú. y entonces él te cuenta sus experiencias y entonces pues, tú todo eso lo vas tomando como todas esas, toda esa primera búsqueda de referencias, de nutrirte de información, es un primer paso para mí, que es el que acumulas y acumulas y acumulas cosas, ¿no? Y a Ujú. partir de eso ya empieza a surgir como, digamos, tus herramientas de decir, ¿dónde coloco toda esta información? Entonces, la primera información puede ser, diseñas una paleta de color, ¿no? Ujú. Este, y en esa paleta de color a lo mejor naturalmente vienen texturas. Ya dices, ah, yo en esta peli sí veo papeles tapices, muchos estampados, y esos estampados se van a permear tanto en las paredes como en las telas, y entonces ya empiezas a pensar también en, en el tipo de tapices, tapicería para los muebles. Ujú. Eh, y después, pues sí, también como que viene la cuestión de texturas en cuanto a decir, veo mucha madera en este espacio, o mucho barro, o son muebles de metal y todo es como súper limpio. Entonces también empiezas a darte cuenta como hasta qué materiales vas a utilizar o qué materiales ves en las... Porque no es necesariamente que tú decores todo muchas veces tiene que ver con el tipo de locaciones que tú consideras que se deben de buscar Ujú. para que funcionen para la película, ¿no? Entonces decir, ah, Claro. pues
son locaciones más minimalistas o son casas de madera como de cabaña y ese tipo de cosas que hablan de texturas. Ujú. ¿Qué otro elemento? Pues ya te dije color, texturas. Pues no sé si es también como la decisión de qué tan abigarrado o qué tan sencillo va a ser ese espacio, Ok. ¿no? Como la Eh, carga, ¿no? La carga que tiene de, no sé, pues una casa de muebles, ¿no? O algo así. sí, como Ok. que solo está la sala y el comedor y no hay más que dos cuadritos, o es una casa con dos salas, dos televisiones, llena de cuadritos, llena de objetos en todas las repisas, eh, como la cantidad de elementos acumulados en los espacios, creo, ¿no? Ok. También otro elemento importantísimo es la calidad de luz, ¿no? Porque digo, bien, nos queda bien claro que el fotógrafo es el principal que toma esta determinación de cómo va a ser la calidad de luz, pero creo que en muchas películas hay unas más natural que en otras, el que tú te des cuenta que cómo tiene que ser la luz, porque suena lógico, ¿no? Ujú. Justo acabo de visualizar una película que sucede pues en la playa y son casas así, es un hotel como de playa y esto. Y como que mientras yo escribía así como el texto, era como muy obvio que este lugar era con muchísima luz de día, muy brillante y que había zonas, espacios muy oscuros donde estaban iluminados por una lamparita muy controlada de luz con, ya sabes, de palitos, así que apenas da luz y velitas prendidas. Y Ujú. como que esto está pues directamente relacionado con la decoración también y va a determinar mucho la calidad de luz. Y entonces pues como que necesariamente es natural tú también decirlo y opinar y decir que la luz de esa película va de esta manera y en esta línea, ¿no? Y Claro. obviamente pues eso lo platicas con el director y con el fotógrafo, y pues a veces te dicen que sí, y a veces que no, ¿no? Cla- claro, el espacio o la manera como percibimos el espacio, pues definitivamente tiene que ver mucho con la luz y es parte de la construcción que hacen en colaboración fotógrafo, director y diseñador de producción, ¿no? Y Sí, también cuando, ya lo último, cuando construyes un set de cero, pues es importantísimo como en las pláticas previas, pues decidir dónde van las ventanas y qué tantas ventanas hay y qué tanto le pones cortinas y si le pones las cortinas gruesas o delgadas y ese tipo de cosas que pues determinan muchísimo. E incluso pues también en la paleta de color y las ventanas, pues esa mezcla, cómo va a ayudar a que haya espacios muy luminosos o no y demás, ¿eh? cómo trabajas para poder llegar a construir una idea que vas a presentarle al director, productor, o sea, todo el equipo creativo. ¿Qué es lo que preparas y presentas como diseñador? Mm, pues generalmente armo una carpeta larguísima Ujú. donde viene pues todas las referencias visuales que voy sacando pues, de libros, de internet, de que alguien me dice, pues resulta que yo vi un documental que habla de no sé qué, entonces ya lo busco y te saco fotogramas de ahí y así, y pues depende también del presupuesto de la película y el tiempo que me den para visualizar. Si la película lo requiere, pues también puedo contratar a alguien un dibujante que me ayude como a hacer un primer boceto como en los minutos negros, eso pasó. Ujú. Pude contratar a un dibujante que me hizo como un primer boceto de la casa que íbamos a construir. Entonces, Ok. dentro de esa carpeta de referencias ya venía como una primera propuesta de dibujo. Este, pero bueno, pues sí, depende mucho de la naturaleza de cada proyecto, es que tanto me alargo. Por ejemplo, en Los Minutos Negros, es una peli que manejaba dos épocas diferentes, Ujú. eh, y, y entonces y tuve mucho tiempo para visualizar, y entonces mi carpeta duró como, o sea, llegó como a 500 páginas. Ok, 500 Por, páginas. Muy Ajá, bien. pero porque haz de cuenta, ya me clavé en todos los objetos y todos los temas y en todo, entonces era así, pasar tema por tema por tema, y entonces ya estaba toda la época, las dos épocas visualizadas, Ujú. o sea, lo que quisieras buscar así de coches, y entonces te ibas a la sección de coches, teléfonos y así, Ok, pero pues sí, me tardé meses y meses en hacerlo. de Y lo que hice preparación. ahí, por ejemplo, fue que me fui
a la Filmoteca a la Cineteca Nacional, ves que ahí te prestan películas en esa sección que es como la biblioteca, Sí. a ver películas varios días y a estar tomando fotogramas. Me fui a la Hemeroteca Nacional a leer noticias sobre la época y hacer como todas mis notas de las noticias más importantes de la época. Y así, o sea, sí fue muy, muy largo. Ok. Entonces, precisamente, y qué bueno que mencionas eso de documentarse y de buscar información y así, porque me gustaría pasar a esta como revisión de algunas de tus películas. Me gustaría empezar con la película, la de César Chávez, dirigida por Diego Luna. No olvides suscribirte y compartir esta entrevista si te fue de utilidad para que tus colegas no se pierdan la oportunidad de escuchar a Ivonne Fuentes, una diseñadora de producción actualmente nominada al Ariel por la película Cómprame un revólver de Julio Hernández Cordón. Ha participado también en películas como Adán y Eva todavía, Carmín Tropical, Miss Bala, Norteado, César Chávez, El peluquero romántico y muchas más durante sus 15 o poco más años de carrera. Hablamos de cómo aborda los proyectos desde que conoce el guión, el tipo de información que necesita que el director le proporcione, cómo se trabaja en exteriores y en interiores, cuáles son los elementos con los que cuenta para construir el diseño de una película, cuál es su método de investigación, cómo ha diseñado películas de época o películas que suceden en países muy lejanos como Finlandia o que suceden en distópicos universos paralelos. No se pierdan la entrevista, pueden escucharla completa por Spotify, iTunes, Google Podcast o aquí mismo en YouTube. O sea, aquí al lado. Yo soy Lalo Hernández y ustedes la turbamulta del cine.